Hola, ¿qué tal amigos de Letraficción? Yo soy Dolores Bárcenas y el día de hoy tenemos para ustedes una nueva entrevista. En esta ocasión nos acompaña un joven colombiano. Van a quedar con la boca abierta porque él es una persona muy culta, muy reflexiva y bueno, extraordinaria. Sobre todo porque es un jovencito y está lleno de conocimientos, lleno de sabiduría, etcétera. Pero vamos a dejar que él se presente. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Me llamo Luis Carlos Solarte y fui invitado a la entrevista de hoy. Antes que todo, quiero hacer una cordial invitación a Letraficción, tanto en YouTube como en Facebook. Que revisen su contenido, pues es muy valioso y de calidad. Prosiguiendo con mi presentación, yo nací en el sur de mi país hace 18 años, en el 2003. Actualmente resido en el eje cafetero, en el departamento de Caldas. Vine hacia acá para estudiar. Entré a la carrera de biología en la Universidad de Caldas. Inclusive me encuentro en el Centro Cultural Rogelio Salmona, aledaño a la biblioteca de la universidad, la cual me ha salvado el pellejo muchas veces. En este centro cultural podemos encontrar desde música, arte, hasta ciencia. Podemos apreciar un ejemplar de dinosaurio atrás mío. Prosiguiendo con mi presentación, tengo un seudónimo que casi no uso y es Teofrasto. ¿Por qué? Él fue el discípulo de Aristóteles más destacado en lo que a plantas refiere. Cabe recordar que Aristóteles fue el primer gran biólogo de Europa. Eso, y por su pensamiento, es mi filósofo favorito. Más de mí es que tengo un emprendimiento, entre comillas, donde vendo, es como un mini vivero. Vendo tierra, semillas de roble, sean ya plantículas o germinadas nada más, e intentando expandirme a otras semillas. Solo que esas pues son como las de más seguridad al momento de usarlas. Gracias Luis Carlos por permitirnos entrevistarte, por permitirnos conocer un poco más de ti y bueno, pues también por realizar esta entrevista en el Centro Cultural Rogelio Salmona, que se ve que es muy bonito y muy interesante y pues hace este momento eh, muy bello y artístico. Y felicidades por tu emprendimiento. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros y haber aceptado esta invitación. Y bueno, pues vamos a comenzar. Cuéntanos, ¿cómo fue tu acercamiento al mundo de la lectura, de la literatura, etcétera? Adelante. Bueno, ¿cómo me acerqué a la literatura? Fue curioso, fue cuando entré a secundaria o bachillerato, con estos libros obligatorios, entre comillas, donde a uno le imponían terminarse un libro, sea en un semestre o en un año. Y a pesar de ser obligado, al menos en mi caso, fue consensuado. No me desagradó la idea de leer. A pesar de que no tenía el gusto como tal, ese libro, Cien años de soledad, que nos dejaron, fue lo que me introdujo a este mundo de letras. Y sin exagerar, me ha cambiado la vida, ha redirigido el rumbo de mi camino. Qué interesante que la literatura te haya impactado tanto, al grado de cambiar el rumbo de tu vida. Y bueno, pues qué mejor que con una obra de un paisano tuyo, ¿no? Que es Gabriel García Márquez y su obra cumbre, Cien años de soledad, que es una obra maravillosa. Qué afortunado leer esta novela a tan corta edad, ¿no? Cuando eras, bueno, de por sí eres jovencito, pero bueno, aún más jovencito. Muy bien, cuéntanos,
¿Cómo es que tú comienzas a escribir? Adelante. Bueno, mis inicios en esto de la escritura y la lectura fue en séptimo grado, bachillerato o dígase secundaria, con un libro que me recomendó un profesor diciendo que era un libro fuerte. Ese fue el adjetivo que utilizó, muy fuerte. El ejemplar era El Desbarrancadero, de Fernando Vallejo, un autor colombiano. Un libro lleno de crítica social, religiosa, moral, del cual yo dije, ciertamente es fuerte, aunque esperaba un poco más de crudeza. No obstante, sus reflexiones eran muy válidas y muy completas, en medio de las analogías que uno podía hacer. Y eso tan interesante me hizo pensar, yo también tengo muchas cosas de las que quejarme, de las que criticar. ¿Por qué no intento algo? Intenté escribir, en medio de mi inexperiencia, intenté iniciar con una novela. Cosa que ahora me doy cuenta fue literalmente intentar tragar más de lo que uno puede morder. Hacer una novela, al menos a mí me parece una cosa muy compleja y que requiere demasiada dedicación, experiencia y habilidad. Muy bien, Fernando Vallejo, otro paisano tuyo. Y bueno, pues quizás ese es uno de los motivos de muchos escritores, ¿no? El tener algo que decir, el tener algo que expresar, el tener algo que criticar, como tú comentabas. Al final el arte es eso, ¿no? Una expresión del hombre, un medio para expresarnos. Y bueno, pues vamos a continuar. Por favor, compártenos un texto de tu autoría. Adelante. Bueno, uno de los textos que leeré hoy se titula Sobre botánica. Mi fe no se posa sobre la salvación, se posa sobre aquel viviente que se bifurca paciente y seguro por interminables décadas, tratando de agarrarse o al menos acercarse al brillo empíreo que se refracta a través de las nubes. Aquel que a pesar de vivir cientos de años, muere tranquilo y sin arrepentimientos vanos. Esta es una pequeña reflexión dedicada a las plantas, a los árboles mayormente, y en general refleja mi creencia. Pondría las manos en el fuego asegurando que todos los seres humanos creemos en algo, por más ateos que nos lleguemos a considerar. Nuestra naturaleza humana nos hace creer en algo, y en mi caso yo creo en la vida. A mí me da tranquilidad pensar que por mucho que nos lleguemos a extinguir los seres humanos, o incluso toda la vida en este planeta, en algún lugar del universo seguirá prosperando este milagro estadístico llamado vida. Wow, es un texto maravilloso, lleno de reflexión, incluso filosófico. Y bueno, está compuesto con un lenguaje sublime, un lenguaje muy bello. Y la reflexión que nos comentas, pues en lo personal me deja boquiabierta, ¿no? Porque es verdad lo que tú comentas. Podemos extinguirnos nosotros o todo aquello que conocemos en este planeta como ser vivo, pero seguramente va a quedar algo o nacerá algo, ¿no? que tendrá vida. Y por ello es que pues podemos creer que hay vida en otros planetas, ¿no? Porque pues la vida es como algo pues que está, ¿no? Que nace tal vez de la nada, pero que siempre está y ha estado probablemente, ¿no? Muchas gracias por compartir este texto. Y vamos a ver por qué tu estilo filosófico, reflexivo, etcétera. Cuéntanos, por favor, ¿qué autores te han influenciado?
Adelante. Los autores que me han inspirado han sido el muy conocido Ángel David Revilla, Vallejo, el cual ya comenté, Sartre, que me imbuyó de filosofía, Hawking, que afianzó mi gusto por la ciencia, Asimov, con su ciencia ficción, pero cabe recalcar que hay los tres más importantes, y estos serían Gabo, pues García Márquez marcó mi inicio en el mundo de las letras y la pasión que tengo por estas. Huxley, con su novela Un Mundo Feliz, me enseñó que un texto tiene que ser entretenido y creativo. Finalmente, Borges, que me enseñó que un texto debe tener intensidad y magnificencia. Qué interesante. Todos los autores que comentas son autores excepcionales y bueno, por algo pues son autores que seguramente todos conocemos o por lo menos hemos escuchado hablar de ellos. El caso de Aldous Huxley con su Mundo Feliz, Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, bueno, como sus obras más representativas. Borges, que bueno, él escribió sobre todo cuento, como el Aleph y la Biblioteca de Babel, etc. Y bueno, pues Borges, considero yo que sus textos tenían esta atmósfera filosófica y creo que tus textos también la tienen. Y bueno, pues muchas gracias por compartirlo con nosotros y cuéntanos, ¿qué te motiva a escribir? Adelante. El motivo por el que yo escribo es por la vanidosa y quizás errada creencia de que tengo cosas que merecen ser escuchadas. Cabe recalcar que no utilizo algún sesgo completamente subjetivo. Intento que sea lo más objetivamente posible eso de creer que merecen ser escuchadas. Porque son cosas que o he descubierto o he aprendido o que me han transmitido difícil, de maneras con trabajo, a pulso firme, que no han sido fáciles, no han llegado de la noche a la mañana. Considero reflexiones valiosas y las juzgo apropiadas para ser compartidas y retroalimentadas en todo caso. Ese es el motivo por el que escribo. Tener algo que decir o tener algo que consideramos merece ser escuchado es un gran motivo para escribir, para crear un texto literario. Y claro que tienes mucho que decir porque ya lo hemos visto en tus textos, son reflexivos y nos dejan enseñanza. Entonces sí merece ser escuchado, ser leído, tus reflexiones, tus pensamientos, tus ideas, tus conclusiones, etc. Muy bien. Y bueno, pasemos a otra pregunta. ¿Qué utilidades consideras tú que tenga la literatura? Adelante. Las utilidades de las letras. Enumeraría, en primer lugar, los cambios físicos que ocurren en el cerebro, y es que está documentado de que un cerebro se fortalece, se desarrolla en ciertas partes específicas con la narrativa y solo con la narrativa. No sirven los textos académicos. Obviamente ayudan, pero no es igual. De tal manera que es una tristeza ver gente que se gradúa de carreras y ha leído pilas y pilas de libros académicos, pero ni una sola narrativa. Es una cosa triste. Además de que, para mí, la lectura, la literatura cambia vidas. Hizo eso con la mía y estoy seguro de que no soy una excepción. Pero cabe recalcar, en palabras del maestro argentino, Hemingway
no escribió para ti, ni tú lees para Hemingway. Llegará el día en que eso ocurra, pero hoy ni mañana no son los días. Si a ti un libro no te gusta, no te fuerces a leerlo. La literatura, como dijo Borges, debe ser un placer. Claro, estoy de acuerdo con lo que comentas. Además que la literatura es un arte y como tal pues nos permite sentir placer, pacificar el alma, imaginar, llenarnos como de ese éxtasis que las artes provocan. Y bueno, pues es muy interesante lo que nos comentas de cómo el cerebro pues eh, activa, ¿no? Ciertas funciones y permite desarrollar cierta parte del cerebro. Muchas gracias por comentarnos todo eso, que es sumamente interesante e importante. Y bueno, motivos más para acercarnos a la literatura, a la lectura, etcétera. Muchas gracias. Y bueno, pues pasemos, por favor, a otro texto. Compártenos otro texto de tu autoría. Adelante. Otro texto que leeré en esta oportunidad es Antaño. E íbamos juntos en el vagón. Hablábamos, nos mirábamos, sonreíamos, sin esfuerzos ni melancolías, de casualidad. Nos despedíamos tranquilos e iniciamos a trabajar en el mismo servicio postal. Frecuentábamos, disfrutábamos y pasó casi un lustro y ahí estábamos. Quizá era esto lo que yo anhelaba, el poder estar ahí. Quizá aún no la deseaba, pero no es compatible vivir y morir con y por una persona siendo solo amigos. Es imposible, me repetía cuando reflexionaba qué sentía, pero me equivocaba. No solo era posible, era ya algo seguro. Un día lo arruiné, se lo comenté, resignado. Ahí estuvo el error. No en haberle dicho cuánto la necesitaba, sino en haberme resignado a la negativa. Fue entonces que el simple gusto de estar a su lado hizo metamorfosis en el más encarnizado deseo. E íbamos juntos en el vagón, sin mirarnos, evadiéndonos, con incomodidad, con miseria y obligación. Y te miraba partir, sintiendo una fuerte presión en el pecho. Y pasaron meses. De repente, espontáneo, te mandé una carta con excusas de trabajo. Respondiste, nos lamentamos la distancia, nos reconciliamos. Y nunca tuve el valor. No quise alejarnos otra vez. No volví a discutir el asunto, pero fue en vano. Es así que hoy los caminos se vuelven a bifurcar y ya las cartas no respondes. Sé que aún sigues, te veo de lejos, te veo en el mercado, te veo en mi café. Y mañana me despido de este pueblo y lo que me amarra a él eres tú. Sé que volveré, yo que por aburrimiento y cansancio a veces huyo de la existencia, que no sé dónde despertaré ni dormiré, ni si estaré cuerdo o no. Sé que un día habré vuelto y en vigilia aguardaré frente a tu casa. ¿Acaso así podré redimir la sulfúrica culpa de haber sido cobarde y ciego? Sé muy bien de lo ilusorio de esta empresa, mas cuando haya comprobado, incansable, que entre 1000 opciones ninguna nos reúne, ahí estaré tranquilo. La inspiración de este texto fue algo que estoy seguro nos ha pasado a todos en algún momento, y es que es una herida del fracaso que él jamás debe encargarse de curar. Qué bonita lectura y qué texto tan bello. Entre su ternura, su amor, también está la reflexión y esa atmósfera filosófica que caracteriza tus textos. Además que la lectura fue exquisita, llena como de pasión, de sentimiento, de suspiro. Gracias por deleitarnos con ello. Y bueno, pues tienes razón, eso es algo que nos ha pasado a todos. Bueno,
creo yo también que a todos, si no es que a la mayoría, y cierto, el no va a ser, no pasará el jamás como tú comentas, pues nos ayuda a sanar esas heridas. Pero el texto está divino, está maravilloso y te permite imaginar, ¿no? cómo fue esa historia que estabas narrando y sentir también la frustración, el dolor del personaje. Y bueno, pues muchísimas gracias por compartirnos este bonito texto. Y bueno, vamos ya finalizando, pero no queremos que te nos vayas sin que nos regales un consejo. Un consejo, por favor, para los que desean ser escritores o para el público en general. Adelante. Consejos que en medio de mi ignorancia pueda darle a alguien sería: equivóquense y ámense a más no poder. No tenemos la juventud de adorno, tenemos que aprovechar, equivocarnos todo lo que podamos, porque nosotros aprendemos, el ser humano aprende más del error que del éxito. Lógicamente con sus restricciones, no vamos a equivocarnos confundiendo en un laboratorio un frasco de cianuro con un frasco de café recién hecho. Y amarnos, porque sin eso no podemos ser amados. Si no somos amados estaremos solos, y es una lástima que el ser humano haya evolucionado socialmente, porque necesitamos de una red de apoyo para vivir, para poder vivir, para no vernos forzados a solo sobrevivir. Gracias, y es muy importante lo que acabas de comentar. Equivóquense, porque muchas veces no actuamos por temor a equivocarnos, por temor a fracasar. Nos da miedo seguir nuestro camino, seguir el camino que anhelamos, que deseamos, por ese temor de equivocarnos. Entonces es muy importante equivocarse, como tú comentas, equivóquense, porque ciertamente se aprende más del error, ¿no? Y bueno, un error pues nos lleva a aprendizaje, como bien lo comentas. Y bueno, pues también amarse, ¿no? A más no poder. Tienes mucha razón y como comentaba, pues estás lleno de sabiduría, a pesar de ser un jovencito. Felicito a tus papás, porque bueno, detrás de un buen muchacho, pues debe haber muy buenos padres o muy buenos adultos, ¿no? Que convivieron por ahí con el niño, con el joven. Y bueno, pues amarse a más no poder, ese es un gran consejo, muchísimas gracias. Y cierto, ¿no? Porque si no nos amamos a nosotros mismos, pues no vamos a poder convivir o estar en armonía con las personas. Porque si no me acepto yo, pues no voy a poder aceptar a otros, ¿no? Si no estoy en paz conmigo, pues tampoco podré estar en paz con otro o con otros. Muchísimas gracias por tus palabras. Y bueno, pues antes de irnos, por favor cuéntanos dónde pueden seguirte para que sigan disfrutando de tu arte, de tus textos, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu reflexión. Dinos, por favor, ¿dónde pueden encontrarte? Adelante. Mis redes: en Instagram me encuentran como Teofrasto_ y en Facebook como Luis Carlos Solarte. Excelente, vamos a poner tus redes sociales en la descripción del video para que vayan a seguir a Luis Carlos Solarte. Y bueno, pues ha llegado ya el final de esta entrevista, que ha sido todo un placer, y vamos a dejar que nuestro querido autor del día de hoy, un jovencito muy excepcional, se despida. Adelante. Ya llegó el momento de la despedida. Me es menester agradecer profundamente a los chicos de Letraficción por todo su apoyo y la intención tan bonita que tienen de divulgar letras, literatura, el arte en general. Es algo que es escaso en estos días,
y que uno debe saber apreciar. Muchas gracias, chicos, y a todo el que en este momento se haya dado el tiempo de escuchar a alguien como yo, que a fin de cuentas soy un don nadie, un simple estudiante aficionado a la literatura, que en todo caso no me puedo considerar ni escritor, me podría considerar un escribidor, que según la RAE es un mal escritor. Inevitablemente malo debido a mi inexperiencia y juventud, pero con intenciones de mejorar. Finalmente, hacer un llamado al hedonismo sano, a la búsqueda del placer. Y ahora, no metamos perversión en el placer en general, porque la literatura es un placer, el conocimiento también lo es. Entonces, busquen ese tipo de placer y diviértanse estudiando. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti. Para nosotros es un placer, porque podemos conocer gente como tú, con mucho talento, con mucho que decir, con mucho que expresar. Y bueno, pues aprendemos, conocemos, nos deleitamos y es de verdad un honor, un placer para nosotros leer sus textos, escucharlos, entrevistarlos. Es un agasajo completamente. Y bueno, pues gracias por esa recomendación de buscar el placer sano en el conocimiento, en la literatura. Bueno, creo que tienes alma de filósofo. El conocimiento por placer, ¿no? El querer saber por el simple hecho de saber. Y bueno, pues he ahí también una de las causas, ¿no? De que tus textos tengan esta atmósfera filosófica. Y pues muchas gracias, Luis Carlos, muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a seguir compartiendo textos de tu autoría. Y gracias por haber aceptado la invitación para esta entrevista. Estoy segura que ustedes también se la pasaron muy bien y van a aprender mucho. Y aprendieron mucho. Y bueno, pues nada, un abrazo grande, con mucho cariño de parte de nosotros, de Letravisión. Y gracias. Nos inspiras. Escucharte es muy inspirador. Gracias. Y bueno, pues hemos llegado al final de esta entrevista. Lo bueno es que se queda aquí y ustedes podrán verla cuantas veces quieran y va a llegar más gente y la van a ver y van a quedar sorprendidos con este joven, con este muchacho que pues estudiante, emprendedor, escritor, aunque él dice que es escribidor. Bueno, pues para nosotros ya es un escritor. Y bueno, pues nos deja mucho. Siempre sus textos nos dejan enseñanzas. Y lee muy bonito, ustedes se dieron cuenta. Entonces, aquí va a quedar la entrevista para que la sigan disfrutando. Y pues nada, nos vemos en un próximo video. Muchas gracias y hasta pronto.